Hola chicos, buenos días. El tema que nos trae hoy es pruebas de hipótesis sobre la igualdad de dos varianzas. Y bueno, ¿qué es una prueba de dos varianzas? La prueba de dos varianzas la utilizamos para comprobar la igualdad de las varianzas entre poblaciones o niveles de factores. Muchos procedimientos estadísticos como el análisis de varianza, que se interpreta como ANOVA, y la regresión, parten del supuesto de que aunque las diferentes muestras pueden provenir de poblaciones con medias diferentes, tienen la misma varianza. Debido a que la susceptibilidad de los diferentes procedimientos a varianzas desiguales varían mucho, la necesidad de realizar una prueba de varianzas iguales varía del mismo modo. Por ejemplo, las inferencias del análisis ANOVA solo se ven afectadas ligeramente por la desigualdad de la varianza si el modelo solo contiene factores fijos y tiene tamaños de muestra iguales o casi iguales. Por otro lado, los modelos de ANOVA con efectos aleatorios y o tamaños de muestras desiguales pueden verse afectados sustancialmente. Vamos a plantear un ejemplo. Nosotros queremos realizar una ANOVA para evaluar el tiempo de espera en las llamadas. Cuando nosotros llamamos a algún lugar y nos dejan en espera, el factor fijo principal es el centro de llamadas. Nosotros utilizamos entonces el modelo lineal general de ANOVA porque tiene tamaños de muestra desiguales, debido a que esta condición no balanceada incrementa la susceptibilidad a las varianzas desiguales. Decidimos entonces realizar una prueba para evaluar el supuesto de varianzas iguales. Si el valor P resultante es mayor que las opciones adecuadas del nivel de significancia, nosotros no podemos rechazar la hipótesis nula de que las varianzas son iguales. Podemos estar seguros de que se cumple el supuesto de igualdad de varianzas. Es decir, nosotros hacemos un estudio donde contamos los tiempos que nos tienen en espera, a lo mejor en segundos, en minutos, y metemos ese análisis a Minitab y lo realizamos para ver si tenemos una igualdad de varianzas. Para las pruebas de varianzas iguales, las hipótesis son H0, que significa todas las varianzas son iguales, o H1, no todas las varianzas son iguales. Aquí la pregunta es, ¿en cuál prueba podemos basar la conclusión que nos arroje Minitab? De manera predeterminada, el comando prueba de varianzas iguales de Minitab muestra los resultados del método de Levene y del método de comparaciones múltiples para la mayoría de las distribuciones continuas. Ambos métodos proporcionan una tasa de error tipo 1, que está cerca del nivel de significancia especificado, también conocido por nosotros como alfa. Entonces, el método de comparación múltiples por lo general es más potente. Si el valor de P del método de comparación múltiple es significativo, entonces podemos utilizar la gráfica de resumen para identificar poblaciones específicas que tienen desviaciones estándar que son diferentes entre sí. Debemos basar nuestras conclusiones en los resultados del método de comparación múltiple, a menos que se cumpla lo siguiente. Cada una de las muestras tiene menos de 20 observaciones. La distribución de una o más de las poblaciones es extremadamente asimétrica, es decir, no podemos realizar más de 20 observaciones porque ahí entonces encontramos una asimetría o un error o tiene colas pesadas, por así decirlo. En comparación con la distribución normal, una distribución con colas pesadas tiene más datos en sus extremos inferior y superior. Cuando se tienen muestras pequeñas de distribución muy asimétricas o distribuciones con colas pesadas, la tasa de error tipo 1 para el método de comparación múltiples puede ser mayor que alfa. En estas condiciones, si el método de Levene le proporciona un valor P menor que el método de comparación múltiples, entonces debemos basar nuestras conclusiones en el método Levene. De lo contrario, se puede basar las conclusiones en el método de comparaciones múltiples, pero recordemos que es probable que la tasa de error tipo 1 sea mayor que alfa. También existe la prueba Bartlett y la prueba F. En lugar del método de comparación múltiples y del método de Levene, podemos optar por mostrar los resultados de la prueba basada en distribución normal si solo se tienen dos grupos o niveles de factores. Entonces Minitab realiza la prueba F. Si tienes 3 o más grupos o niveles de factores, entonces Minitab realiza la prueba Bartlett.
La prueba F y la prueba Barley son exactamente solo para datos distribuidos normalmente. Cualquier desviación de la normalidad puede hacer que estas pruebas produzcan resultados inexactos. Sin embargo, los datos se ajustan a la distribución normal. Entonces, la prueba F y la prueba Bartlett normalmente son más potentes que el método de comparaciones múltiples o el método de Lebesgue. Yo sé que esto suena un poquito confuso, chicos, toda la información que les estoy dando, pero para esto les tengo preparado un ejemplo realizado en Minita para que se entienda mucho mejor toda la información que les estoy dando. Y bueno, vamos para allá. Hola chicos, buenos días. El tema que nos trae a esta clase es pruebas de hipótesis sobre la igualdad de dos varianzas. Y bien, aquí tenemos el enunciado del ejercicio o del ejemplo que les voy a poner. Un analista de seguridad desea comparar la variabilidad en los dos tiempos de correlación de manejo para los conductores experimentados y sin experiencia en tres tipos de carretera: pavimentada, de grava y de tierra. El analista registra el tiempo en segundos que cada conductor emplea para hacer las correcciones de manejo en cada tipo de carretera. Bien, aquí tenemos ya las tablas, los datos que nos está arrojando el problema. Podemos ver que tenemos 25 muestras. Aquí tenemos la experiencia por principiante, experto, y también tenemos para principiante 4 datos de pavimento, 4 datos de grava y 4 datos de tierra, e igualmente para el experto 4 de pavimento, 4 de grava y 4 de tierra. Y aquí tenemos los tiempos en segundos que realizan estas muestras que estamos tomando. Bien, ¿cómo vamos a realizar este ejercicio de las varianzas iguales? Nos vamos a estadística, a ANOVA, luego nos vamos a prueba de igualdad de varianzas, damos clic, seleccionamos aquí. Los datos de respuesta están en una columna para todos los niveles de factores. Damos clic. Aquí en respuesta seleccionamos el tiempo. En factores vamos a poner la experiencia y también el tipo de camino. Y damos clic, dejamos todo tal cual y damos clic en aceptar. Bien, ahora ¿cómo interpretamos estos datos? En esta gráfica de resumen, los valores de P, .943 y .830. Si ven, son mayores que el nivel de significancia. Acá lo tenemos de .05. Ninguna de las diferencias entre los grupos son estadísticamente significativas y todos los intervalos de comparación se sobreponen. Es decir, que se rechaza la hipótesis nula. Acá también podemos ver la desviación estándar para cada uno de ellos y aquí tenemos los valores de P también. Y pues nada más concluimos eso. Concluimos que ninguna de las, como estos datos son mayores que .05, ninguna de las diferencias entre los grupos son estadísticamente significativas y todos los intervalos de comparación se sobreponen. Vamos a ver qué nos pedía el ejemplo. Aquí nada más chéquense lo que estaba pidiendo. Él nada más quiere comparar la variabilidad en todos los tiempos de manejo de los conductores experimentados y sin experiencia. Esto es lo que observamos. Aquí dice, si los intervalos no se sobreponen, la desviación estándar correspondiente son significativamente diferentes. Entonces se rechaza la hipótesis nula. Es decir, se acepta la hipótesis alternativa. Aquí también lo podemos ver.
La hipótesis nula son todas las varianzas son iguales y la hipótesis alternativa por lo menos una variable es diferente. Entonces vemos que las variables son diferentes y aquí también nos da la respuesta. Son significativamente diferentes, entonces se acepta la hipótesis alternativa. Y bien chicos, así de fácil es este ejercicio. Ya con mi mitad pues todo nos resuelve. No olviden de mandarme esta tabla Word y de hacer una captura de pantalla y muy importante, ponerme la conclusión de su problema. ¿Qué es lo que me está pidiendo el enunciado? ¿Y qué es lo que cómo voy a interpretar yo la tabla que me está arrojando Minita? Y bueno chicos, esto es todo por esta clase. No olviden de enviar sus actividades por medio de la aplicación de Edmodo. Nos vemos en la siguiente clase. Bye bye.